¿Es Donald Trump el anticristo? Es común que las personas demonicen a aquellos con creencias políticas diferentes. Referirse a alguien como el anticristo es básicamente acusar a esa persona de ser la encarnación de Satanás. Algunas personas creían que el expresidente Barack Obama era el anticristo. Algunas personas creían que el presidente George Bush era el anticristo debido a sus fuertes puntos de vista políticos. Aquellos que no están de acuerdo con las opiniones políticas del presidente Donald Trump ahora lo están etiquetando como el anticristo. Esta demonización política está mal dirigida porque los indicadores bíblicos de quién es el anticristo no tienen nada que ver con la política específica. Los cristianos en los Estados Unidos a menudo olvidan que los tiempos finales se centran en Israel, no en los Estados Unidos. Es posible que los Estados Unidos jueguen un papel en los últimos tiempos o estén asociados con el anticristo, quien se cree que será el líder mundial durante ese periodo. Por lo tanto, la suposición de que la profecía bíblica se refiere únicamente a los Estados Unidos carece de fundamento. Dejando de lado las distracciones, la pregunta sigue siendo: ¿podría Donald Trump ser el anticristo? Hay algunos argumentos en contra de esta idea. Los expertos en profecía bíblica todavía están debatiendo la etnia del anticristo. Existe la creencia de que el anticristo será del Medio Oriente, ya que las personas lo considerarían el Mesías si fuera de allí. Algunas personas creen que el anticristo surgirá de un imperio romano revivido, que puede estar asociado con Europa moderna. Donald Trump no es europeo, a menos que consideres que Estados Unidos sea parte de Europa en términos de profecía bíblica, y no del Medio Oriente. Donald Trump afirma que tiene fe en Jesucristo y lo considera su Salvador. Aunque cualquiera puede hacer tales afirmaciones, es muy poco probable que el anticristo finja ser seguidor de Jesucristo. Hay algunas similitudes entre los rasgos asociados con el anticristo en la Biblia y las características de Donald Trump, como su carisma, inteligencia y determinación. Cuando Trump habla, a menudo atrae multitudes de miles e inspira a millones. El anticristo, quien liderará un gobierno mundial en los últimos tiempos, debe poseer carisma, inteligencia y determinación. Se requerirá una persona así para engañar a todo el mundo en los últimos tiempos. 2 Tesalonicenses 2:1. Biblia amplificada. Por esta razón, Dios enviará sobre ellos una influencia engañosa, una actividad de error y engaño, para que crean la mentira. Uno de los factores clave para identificar al anticristo es su relación con Israel. Según la Biblia, el anticristo hará un tratado de paz de 7 años con Israel, pero lo romperá después de 3 años y medio. Daniel 9:27. Entrará en un pacto vinculante e irrevocable con muchos por una semana, 7 años, pero a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda de cereal durante los 3 años y medio restantes. Y sobre el ala de las abominaciones vendrá aquel que hace, hasta la completa destrucción, uno decretado derrama su horror sobre el que causa la desolación. El anticristo intentará atrocidades en el Medio Oriente y aniquilará al pueblo elegido de Dios en todo el mundo. Donald Trump ha expresado su apoyo inquebrantable a Israel, comprometiéndose a defender al país en caso de un ataque. Es posible que algún tipo de acuerdo entre Israel y los palestinos forme parte del pacto de paz de 7 años de los últimos tiempos. Entonces, ¿es Donald Trump el anticristo? Muchos líderes mundiales comparten rasgos similares a las descripciones bíblicas del anticristo, no solo Trump. Hay serias dudas sobre si el anticristo puede ser una persona del Medio Oriente. En nuestra evaluación, es muy improbable que Donald Trump sea el anticristo. Sin embargo, la respuesta a la pregunta debe ser esperar y ver. Inserte cualquier otro nombre en esa pregunta, y la respuesta sigue siendo la misma. 2 Tesalonicenses 2:3 afirma que el anticristo, el hombre de la iniquidad,
será revelado cuando ocurra la rebelión. Será evidentemente claro quién es cuando llegue el momento. Nuestra responsabilidad es ser sabios y discernir según lo que dice la Biblia sobre el anticristo, en lugar de especular y demonizar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Permítanme aclarar el verdadero significado del término anticristo. La palabra Cristo proviene del griego Christos, que corresponde a la palabra hebrea Miaj, de la cual obtenemos Mesías. En otras palabras, cuando decimos anticristo, queremos decir anti en primer lugar, lo que significa contra, por lo que el primer objetivo es trabajar en contra del verdadero Mesías. En segundo lugar, significa en lugar de. El objetivo final es reemplazar al verdadero Mesías por uno falso. Esta operación se lleva a cabo en dos fases. Cuando comiences a entender esto, verás que el espíritu del anticristo está muy activo. Además, en las enseñanzas de Juan, leemos en 1 Juan 4, 2, 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Al mirar este pasaje junto con el pasaje anteriormente citado, podemos identificar tres formas de anticristo. En primer lugar, hay muchos anticristos que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad. En segundo lugar, está el anticristo, que es una persona específica y representa la manifestación final del espíritu del anticristo. Según la Escritura, al final de esta era, habrá un último y más malvado gobernante que será el anticristo, y tendrá el mayor poder sobre la humanidad durante un corto período de tiempo. La tercera forma es el espíritu del anticristo. Este espíritu obra a través de cada anticristo. A medida que nos acercamos al final de la era, podemos esperar que el espíritu del anticristo se intensifique y tendremos que enfrentarnos a él con más frecuencia. ¿Cómo unirá a las naciones? El anticristo es descrito de la siguiente manera por el profeta Daniel. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, terrible y espantosa, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7, 7, 8. Según Daniel, el líder mundial será conocido por su elocuencia, que captará la atención y admiración de todo el mundo. Daniel describe al anticristo como un orador carismático que hablará arrogantemente contra Dios. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan también lo describe como alguien que pronuncia grandes palabras y blasfemias. Además, Daniel retrata al anticristo como un hombre de apariencia impresionante, que será irresistible para las masas, debido a su habilidad para hablar y su apariencia extrema. El apóstol Juan agrega que el anticristo exigirá que todos lo adoren y tendrá el poder de matar a aquellos que se nieguen. Además, en Apocalipsis 13, 1, 8, se describe al anticristo como una bestia, identificando así las marcas de este espíritu. Juan ha enumerado 4 signos claros del espíritu del anticristo que emerge entre el pueblo de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 Juan 2:19. El espíritu del anticristo siempre emerge de alguna manera en conexión con el pueblo de Dios, pero no es de ellos. La verdadera pertenencia se revelará con el tiempo, y este hecho se manifestará oportunamente. La segunda característica de este espíritu es que niega que Jesús sea el Mesías. Esto es evidente en 1 Juan 2:22, que dice: ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Juan menciona el tercer aspecto. El que niega al Padre y al Hijo, ese es el anticristo.
Es importante entender que el espíritu del anticristo no niega la existencia de Dios. En cambio, el anticristo afirmará ser el representante de Dios. Lo que el espíritu niega es la relación entre el Padre y el Hijo dentro de la deidad. Según 1 Juan 4, el cuarto aspecto del espíritu es negar que el Mesías haya venido. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Es probable que el grupo crea en un Mesías futuro, pero que no acepte que el Mesías ya haya llegado. El anticristo será la encarnación final del espíritu del anticristo. Examinemos algunos pasajes bíblicos para comprender los planes de Satanás. En Tesalonicenses, Pablo discute la aparición, revelación y manifestación del anticristo, así como los preparativos necesarios para el retorno del Señor. Estos dos temas están estrechamente entrelazados. Estos temas están conectados porque el acto satánico final, antes del regreso del Señor, será la revelación del anticristo. Pablo incluso afirma que el Señor destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. La palabra griega utilizada para la segunda venida de Jesús es parusía. Pablo escribió en una carta aconsejando a los cristianos que no se perturbaran ni se preocuparan por predicciones sobre el momento del regreso de Jesús. Algunas personas estaban difundiendo información falsa, y Pablo quería advertir a otros que no creyeran en ella. Pablo continuó: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segundos Tesalonicenses 2:3. El término apostasía proviene de la palabra griega apostasía, que significa un rechazo deliberado de la verdad revelada o una apostasía. Este versículo se refiere al anticristo con dos títulos. Primero, es llamado el hombre del pecado o el hombre de la iniquidad, ya que representa la encarnación definitiva de la rebelión del hombre contra Dios y su rechazo de las leyes de Dios. También se le llama el hijo de perdición, aquel que está destinado a una eternidad perdida. Judas Iscariote es la única otra persona en el Nuevo Testamento que es referida como el hijo de perdición. Él era un falso apóstol, así que vemos tres nombres diferentes para el mismo ser: el anticristo, el hombre de la iniquidad, el hijo de perdición, y se nos da otro nombre importante en Apocalipsis 13. Esto es parte de la visión que Juan tuvo en el cuarto título. La bestia se refiere a una persona que surgirá y recibirá poder de Satanás, el dragón. Satanás le otorga su poder a esta persona con el objetivo de obtener dominio sobre toda la raza humana y convencer a la humanidad de que lo adore. Este ha sido el objetivo de Satanás durante siglos y ahora está muy cerca de lograrlo. En la visión de Juan, él vio un pergamino en la mano de Dios, pero no se encontró a nadie digno de abrirlo, lo que hizo que Juan llorara. Juan buscaba a un león, pero el león es un cordero, lo que es una contradicción deliberada. El gobernante elegido por Dios no posee la naturaleza de una bestia. En cambio, encarna las cualidades de un cordero y es exaltado por encima de todos los demás porque sacrificó su vida, eligió la humildad y la mansedumbre, y no resistió a sus perseguidores. En estos tiempos presentes, creo que la Iglesia también debería demostrar la misma naturaleza. Hemos sido testigos de personas adorando a la bestia, y todos han sido convencidos de que es inútil resistirla. No estoy seguro de qué circunstancias convencerían al mundo entero de que es inútil luchar contra ella. Con el nivel actual de tecnología y armamento, es posible que la situación descrita en esta visión pronto se convierta en una realidad. En Apocalipsis 13:7, vemos al anticristo tomar acción. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua
y nación. Es importante recordar que hay quienes desafían abiertamente. Aquellos que desafían a Dios no son solo enemigos secretos. Levantan audazmente sus puños ante el Dios Todopoderoso e incluso tienen permiso de Él para hacer guerra con los santos y vencerlos. Este es un pensamiento sobrio y un recordatorio de que el cristianismo no se trata solo de victorias fáciles. Necesitamos probar estos espíritus para saber si son el espíritu del anticristo. ¿Cómo podemos distinguir entre enseñanzas verdaderas y falsas y reconocer el espíritu del anticristo? Según Juan, un profeta o maestro es el vehículo a través del cual un espíritu habla. Aquellos que enseñan la verdad están llenos del Espíritu de Dios y representan la voz de Dios. En contraste, aquellos que difunden falsedades están promoviendo las doctrinas de los demonios. 1 Juan 4:2 dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Podemos preguntarnos si las enseñanzas de una persona reconocen que Jesucristo, que es tanto completamente Dios como completamente humano, ha venido en carne. Si la respuesta es sí, entonces podemos estar seguros de que el Espíritu de Dios inspira a esa persona. Por otro lado, si la respuesta es no, entonces deberíamos rechazar toda la enseñanza de esa persona. El término anticristo significa contra Cristo. Aquellos que niegan que Jesús sea de Dios están bajo la influencia del espíritu del anticristo. Satanás, el adversario de Cristo, busca engañar a las personas para que sostengan una visión falsa de Jesús. El espíritu del anticristo se opone a Cristo y enseña falsedades sobre él para distorsionar la verdad acerca de Jesús. Cristo es corromper el evangelio. Satanás difunde mentiras sobre Cristo e intenta mantener a las personas en la oscuridad. Segunda Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El espíritu del anticristo es como los pájaros que comen las semillas a lo largo del camino en la parábola de Jesús. Los incrédulos son cegados por el Dios de este mundo, impidiéndoles ver la luz del Evangelio que revela la gloria de Cristo. Él es el padre de mentira. Según la Biblia, habrá un futuro gobernante del mundo conocido como la bestia en el libro del Apocalipsis. Este individuo tendrá un inmenso poder y requerirá que otros lo adoren. Será caracterizado por su arrogancia, blasfemia, y estará bajo la influencia de Satanás. Apocalipsis 13:5 dice: y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le llama el hombre de la iniquidad, el hombre destinado a la destrucción. Se cree que el anticristo final es la manifestación última de las malas acciones de Satanás a lo largo de la historia. En los últimos tiempos, este anticristo encarnará toda la decepción y perversión de la verdad que siempre ha promovido el espíritu del anticristo. Actualmente, el poder secreto del espíritu que encarnará al anticristo está operando en el mundo para traer confusión y engaño sobre la persona y la obra de Jesucristo. No hay necesidad de temer a pesar de la amplia influencia del espíritu del anticristo. Juan nos recuerda que el espíritu de la verdad reside en todos los creyentes y los protege del espíritu del anticristo. Tenemos formas prácticas de distinguir el falso espíritu del anticristo del verdadero espíritu de Dios. Aquellos que están bajo la influencia del espíritu del anticristo son del mundo. Comparten los mismos valores que el mundo y por eso el mundo los escucha. Por otro lado, aquellos que reconocen a Cristo tienen su espíritu de verdad y aceptan de corazón el mensaje de los apóstoles. El evangelio que predicaron los apóstoles no es ampliamente aceptado en el mundo, pero es precisamente este evangelio el que tiene el poder de salvar a través del espíritu de verdad de Dios. El trabajo del creyente es probar cuidadosamente los espíritus. Debemos ser sabios como serpientes e inocentes como palomas.
Debemos ser cautelosos al aceptar el mensaje de cualquier predicador o maestro, basándonos en su reputación o credenciales, y en cambio, escuchar atentamente lo que dicen acerca de Jesús. La persona conocida como Anticristo. El apóstol Juan utiliza el término específico Anticristo 5 veces en las Escrituras, 2 veces en 1 Juan 2:8 y una vez en 1 Juan 2:22, 4:3 y 12 Juan 1:7. Pero, ¿qué es exactamente el anticristo al que se refiere? Ha habido muchos anticristos, como afirma 1 Juan 2:8, pero también está por venir el anticristo. Se revelará en su propio tiempo designado, para la rebelión de la ley contra la autoridad divina y el reinado venidero. La ley de la iniquidad ya está en acción, pero está restringida solo hasta que aquel que la contiene sea apartado del camino. Entonces, el impío, el anticristo, será revelado, y el Señor Jesús lo destruirá con el aliento de su boca, y lo aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del anticristo, el impío, es obra de Satanás, acompañada de gran poder, todo tipo de milagros falsos, señales engañosas y maravillas falsas, todas ellas mentiras y seducción ilimitada al mal, con toda la engañosa maldad para aquellos que perecen, porque no aceptaron el amor a la verdad del Evangelio para ser salvos. Estaban ciegos espiritualmente y rechazaron la verdad que los habría salvado. Por esto, Dios les enviará una influencia engañosa, una actividad de error y engaño, para que crean en la mentira, para que todos sean juzgados y condenados aquellos que no creyeron en la verdad sobre su pecado y la necesidad de salvación a través de Cristo, sino que se deleitaron en la injusticia. Calvino creía que Pablo, sin embargo, no está hablando de un individuo, sino de un reino que iba a ser tomado por Satanás, con el propósito de establecer un asiento de abominación en medio del templo de Dios. Es claro que el individuo referido como el hombre de pecado en este pasaje es alguien que ganará poder significativo durante los últimos tiempos. Esta interpretación fue ampliamente aceptada por los primeros cristianos que creían. Los primeros cristianos creían que la figura mencionada era el anticristo. Sin embargo, no tenían una comprensión clara de la identidad específica de esta persona. Daniel describe a 3 individuos: el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, el rey de feroz apariencia, Daniel 8:23, y el rey voluntarioso. Jesús se refirió a un individuo como el que viene en su propio nombre, Juan 5:43. Pablo describe al hombre del pecado como un individuo, no como un sistema o cargo. Leemos que se sienta como Dios en el templo. El término templo en griego antiguo se refiere específicamente a la zona más sagrada, en lugar de todo el complejo del templo. Cuando un individuo entra en esta área, esencialmente está pretendiendo ser una deidad, lo cual se considera un acto grave de blasfemia. La bestia o anticristo, como se describe en Apocalipsis 13 y Daniel 7, es el segundo miembro de la Trinidad impía. El anticristo es alguien que se opone a Cristo. El prefijo anti también significa en lugar de, y ambos significados se aplicarán al líder mundial. Él se opondrá abiertamente a Cristo, mientras se presenta a sí mismo como Cristo. El anticristo vivirá activamente de acuerdo con su nombre temible, liderando los ejércitos del mundo hacia la batalla del Armagedón. Perseguirá, torturará y matará al pueblo de Dios. Será el dictador más poderoso que el mundo haya visto, superando a los dictadores del pasado. Aunque el anticristo solo se menciona 4 veces en la Biblia con ese nombre, aparece muchas más veces bajo varios alias. También se le llama el que trae destrucción. 1 Tesalonicenses 2:3 en la Nueva Traducción Viviente se refiere al impío, en la Nueva Versión King James, al hombre malvado, en la Nueva Traducción Viviente a la bestia. Apocalipsis 13:1 en la Nueva Versión King James habla de la bestia que surgirá. Daniel 9:26 en la Nueva Versión King James menciona a un rey feroz. En la Nueva Traducción Viviente, a un maestro de la intriga.
En la Nueva Versión Internacional, a un nombre despreciable. Daniel 11:21 en la Nueva Traducción Viviente se refiere a un pastor sin valor. Zacarías 11:16-17 en la Nueva Traducción Viviente describe cómo las personas acudirán a él como moscas a la miel y harán cualquier cosa que él pida. El anticristo pasará de ser un líder regional a un líder global, luego a un dictador mundial tiránico y, en última instancia, a una deidad. La bestia emerge del mar, simbolizando a las naciones gentiles en la Biblia. También tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo que significa su asociación y posesión por parte de Satanás. Según Apocalipsis 13:3, el anticristo sufrirá una herida mortal alrededor del punto medio de la tribulación, pero Satanás milagrosamente sanará su herida. Apocalipsis 17:8-14 habla de la bestia que fue y ya no es, pero que ascenderá del abismo y será condenada, mientras que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro se asombrarán. Desde el principio del mundo, cuando vean a la bestia que era y ya no es, y aún así es, y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montañas en las cuales la mujer está sentada. También son 7 reyes. 5 han caído, 1 está, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, debe permanecer por poco tiempo. Y la bestia que era y no es, también es el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora con la bestia. Estos tienen un solo propósito, y entregan su poder y autoridad a la bestia. Lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El mundo estará completamente cautivado por el anticristo después de este evento maravilloso. Adorarán a Satanás, así como al anticristo. El anticristo gana confianza y, abandonando toda pretensión de ser un gobernante pacífico, blasfema abiertamente contra Dios. Mateo 24:15 nos advierte sobre estos eventos. Verán la abominación de la desolación, de la cual habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo. Quien lea, que entienda. Este evento ha sido denominado la abominación de la desolación. El falso profeta es el último miembro de la Trinidad impía, como se describe en Apocalipsis 13:11-18. Vi entonces otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Realizaba grandes señales, incluso hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de la gente. Engañaba a los habitantes de la tierra con las señales que se le había permitido realizar en presencia de la bestia, diciéndoles que hicieran una imagen en honor de la bestia que había sobrevivido a la herida de espada y había vuelto a vivir. También se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, de manera que pudiera hablar y hacer que fueran ejecutados todos los que no la adoraran. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de forma que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, que el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. Esta segunda bestia emerge de la tierra en lugar del mar, aunque parece mansa, dócil y benevolente. Los cuernos indican que ejercerá poder. Jesús específicamente advirtió a los creyentes que estuvieran atentos a los falsos profetas, que pueden parecer inocentes, pero pueden ser extremadamente destructivos. Mateo 7:15 nos dice: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». El falso profeta es capaz de realizar grandes señales y maravillas,
como traer fuego del cielo. Él levanta una imagen del anticristo para adoración, da vida a la imagen, exige que todas las personas adoren la imagen y ejecuta a aquellos que se niegan a hacerlo. Además, el falso profeta obligará a todos a obtener una marca permanente de algún tipo, al igual que los esclavos lo hicieron en los días de Juan, para demostrar total devoción al anticristo y renuncia a Dios. Solo aquellos que hayan recibido la marca podrán realizar negocios. Aceptar la marca resulta en la muerte eterna. La Biblia deja claro que los humanos comprenderán plenamente que al aceptar la marca, están aceptando no solo un sistema económico, sino también un sistema de adoración que rechaza a Jesucristo. El número de la bestia se revela en Apocalipsis 13:8 como 666. Satanás es el Dios antiguo, la bestia es el anticristo, y el falso profeta conforman el espíritu antipascual. Esta trinidad impía perseguirá a los creyentes y engañará a muchos otros, causando su perdición eterna. Sin embargo, el reino de Dios triunfará. Romanos 13:1 dice: todos deben someterse a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad que Dios no haya establecido. Las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. La oración es un aspecto crucial de nuestras vidas, especialmente cuando se trata de aquellos en posiciones de autoridad. La Biblia enfatiza la importancia de orar por los funcionarios gubernamentales en todos los niveles: pastores, ancianos de la iglesia, juntas escolares, directores de escuela, empleadores y otras posiciones de liderazgo. No oramos por nuestros líderes solo porque se nos ordena a hacerlo. También tiene sentido práctico orar por ellos. Las acciones de nuestros líderes pueden tener efectos significativos en nuestras vidas diarias y pueden influir en nuestras familias, iglesias, lugares de trabajo, ciudades y países. Cuando quienes están en autoridad están alineados con la voluntad de Dios, se vuelve más fácil vivir una vida pacífica y santa, como se menciona en 1 Timoteo 2:2. Cuando los hombres malvados están en el poder, nuestras oraciones por ellos son igualmente necesarias, como lo ejemplifican las últimas palabras de William Tyndale mientras era quemado en la hoguera: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Además, no oramos por nuestros líderes solo para nuestro propio beneficio. El liderazgo puede ser una tarea agotadora. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no muchos de ustedes deberían ser maestros, porque ustedes saben que nosotros, los que enseñamos, seremos juzgados con mayor rigor. Creyentes, ya que saben que nosotros, los que enseñamos, seremos juzgados con mayor rigor, los líderes llevan un grado de responsabilidad hacia sus seguidores, a menudo son blanco de críticas, y las personas a las que acudir en tiempos de crisis. Si están liderando bien, están viviendo sus vidas al servicio. Oramos por ellos porque reconocemos la grandeza de su tarea y porque estamos agradecidos por su disposición a... ¿Cómo debemos orar por nuestros líderes? Si no estamos seguros de si nuestros líderes conocen a Jesús, nuestra primera oración debe ser por su salvación. Sin embargo, independientemente de su fe, también debemos orar por la guía de Dios en su liderazgo mientras nos guían. Debemos orar para que nuestros líderes sean sabios y discernientes y tengan asesores útiles a su alrededor. Como cristianos, creemos que Dios ha puesto a nuestros líderes en autoridad sobre nosotros. Romanos 13:1. Y podemos pedirle que los utilice según su voluntad. También debemos orar por su protección. Al orar por pastores o líderes del ministerio, podemos pedirle a Dios que les dé fuerza en medio de la guerra espiritual y que permanezcan animados en el Señor. También podemos orar por sus familias, que a menudo se sienten escrutadas y soportan una carga adicional. En resumen, debemos orar para que nuestros líderes sigan la voluntad de Dios, apoyen a quienes los rodean y beneficien a sus seguidores. Oremos. Divino Creador, mientras nos reunimos aquí hoy,
Buscamos humildemente tu guía y sabiduría mientras nos sumergimos en las páginas sagradas de tu palabra. Concédenos la claridad de mente y abre nuestros corazones para comprender las profundas verdades que yacen dentro de sus páginas. Concédenos el espíritu de discernimiento, oh Señor, para que podamos distinguir entre la verdad y la falsedad, entre tu mensaje sagrado y las distorsiones de la interpretación humana. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra con humildad, reconociendo que nuestra comprensión es limitada y que siempre necesitamos tu iluminación. Danos el valor de lidiar con preguntas difíciles y la paciencia para buscar diligentemente respuestas. Que no evitemos las complejidades de las Escrituras, sino que las abracemos como oportunidades de crecimiento y comprensión más profunda. Ayúdanos, oh Dios, a leer tu palabra con ojos frescos, libres de ideas preconcebidas y prejuicios. Abre nuestros corazones para recibir cualquier lección que tengas para nosotros, ya sea que desafíe nuestras creencias o las afirme. Concédenos un espíritu de unidad mientras nos reunimos para estudiar tu palabra juntos, que escuchemos uno al otro con respeto y humildad, reconociendo que cada uno de nosotros aporta ideas y perspectivas únicas a la mesa. Mientras estudiamos tu palabra, permítenos ser transformados por ella, que sus verdades penetren en nuestros corazones y mentes, moldeándonos en seguidores más amorosos, compasivos y fieles de Cristo. Ayúdanos a aplicar lo que aprendemos de tu palabra a nuestras vidas diarias, que no permanezca meramente como un libro de sabiduría antigua, sino que se convierta en una fuerza viva y activa. En nuestros pensamientos, palabras y acciones, danos la fuerza para vivir tu palabra. En un mundo que a menudo se opone a ella, ayúdanos a ser testigos audaces de tu verdad, incluso cuando sea impopular o inconveniente. Oramos por aquellos que aún no han encontrado tu palabra, para que sean atraídos por tu Santo Espíritu y encuentren en sus páginas la esperanza, la paz y la salvación que ofreces a todos los que te buscan. Elevamos a ti a aquellos que están luchando por entender tu palabra, ya sea debido a barreras lingüísticas, desafíos intelectuales u obstáculos espirituales. Concédeles paciencia, perseverancia y la guía de maestros y mentores sabios. Finalmente, te damos gracias, oh Dios, por el regalo de tu palabra. En sus páginas encontramos la historia de tu amor por nosotros, revelada a través de la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Que nunca dejemos de maravillarnos ante las maravillas de tu gracia y la profundidad de tu misericordia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por acompañarnos en este video y explorar juntos las verdades poderosas de la palabra de Dios. Esperamos que hayan encontrado inspiración y sabiduría en lo que compartimos hoy. Antes de terminar, nos encantaría escuchar sus pensamientos y reflexiones sobre el contenido de hoy. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les impactó más? Déjennos saber en los comentarios. Recuerden darle like a este video y suscribirse al canal para más contenido inspirador y reflexivo sobre la fe y la vida cristiana. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga abundantemente. Hasta luego.